Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Linda Siachoque, estudiante del programa de Psicología de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAM. Actualmente me encuentro realizando un trabajo académico sobre el campo profesional de la psicología de familias. Hoy nos encontramos en la compañía de... Bueno, buenas noches. Mi nombre es Edison Ciendúa, soy psicólogo de profesión, egresado de la Universidad de Boyacá, especialista en gerencia de instituciones de salud de la Universidad de Boyacá y magíster en intervención clínica en niños y adolescentes de La Rioja de España. Okay. Bueno, el propósito de esta entrevista es conocer su trayectoria, su experiencia y perspectivas, así como comprender las prácticas y modelos que orientan su labor en este campo. Vale. La entrevista tendrá una duración aproximada de 40 minutos y sus respuestas serán utilizadas exclusivamente con fines académicos. Agradezco su autorización para hacer uso de esta información con el objetivo mencionado. Bueno, antes de iniciar procederé a leerle el consentimiento informado para que pueda firmarlo y así continuar formalmente con la entrevista. Vale, gracias. Bueno, yo, Edison Ciendúa, identificado con cédula de ciudadanía, y en calidad de profesional entrevistado, manifiesto de manera libre y voluntaria mi consentimiento para participar en esta entrevista titulada El rol del psicólogo en diferentes campos, como en campos profesionales o disciplinares, correspondiente al curso de modelos de intervención del programa de psicología de la UNAM. Declaro que estoy informado previamente sobre los objetivos y alcances, acepto responder las preguntas formuladas con responsabilidad y compromiso, autorizo la grabación en audio y video de la entrevista, así como el uso académico de la información recolectada exclusivamente por el desarrollo del curso mencionado. Muchas gracias. Vale. Bueno, de nuevo muchas gracias por su disposición para participar en esta entrevista. Antes de comenzar quiero agradecerle nuevamente por su tiempo y su interés en aportar a este proceso académico. Vale. Para iniciar me gustaría hacerle una primera pregunta que nos permita contextualizar su experiencia en el campo. ¿Podría contarme brevemente sobre su trayectoria profesional en el campo de la psicología de familias? Bueno, en todos los trabajos que yo he desarrollado siempre he tenido de alguna manera que estar involucrado con las familias. Definitivamente porque la familia es una red de apoyo fundamental y se debe tocar en todos los procesos de intervención. Entonces, bueno, he trabajado inicialmente, recién me gradué, en la Asociación de Capacitación Infantil de Sogamus, que se llama ASISUR. Trabajamos directamente con familias, después estuve trabajando con el bienestar familiar en un programa donde se trabajaba directamente con población vulnerable en los municipios de Chita y Susacón, acá en Boyacá, después en la clínica Julio Sandoval Medina, anteriormente. También tenía que trabajar directamente con familias. También en el Hospital Regional de Sogamoso, dependiendo de los ciclos vitales que uno tocaba, siempre se trabajaba con familia, porque se trabajaba con maternas, porque se trabajaba con adulto mayor, porque se trabajaba con niños, con adolescentes, entonces todos los ciclos vitales de alguna manera requieren a las familias. Bueno, en el campo educativo que estoy trabajando como docente universitario, es más como el acompañamiento, pero no tal, no me involucro directamente con ellas. Y actualmente, psicólogo en salud Sogamoso, estamos trabajando en un abordaje directo de alguna manera identificar cuáles son los casos que requieren las diferentes poblaciones acá en Sogamoso y generar procesos interventivos y de acompañamiento. Entonces, en todas estas cositas que te comenté, he estado trabajando directamente con familias. Okay. Vale, ¿cómo llegó a trabajar en el campo de la psicología de familias? Bueno, dentro del proceso formativo de pregrado, uno va buscando de alguna manera esa vocación que uno lo va llevando desde sus habilidades a encontrar esos puntos y bueno, no era lo que pensaba desde el inicio, pero
mis habilidades me fueron llevando a esos campos laborales que definitivamente se fueron desarrollando, se fueron generando con mayor intensidad y me fui quedando en ese abordaje directamente con pacientes de manera individual y lógicamente de manera colectiva donde se ven involucradas las familias. Entonces, hace parte desde esa vocación desde el pregrado, de alguna manera. Okay. Bueno, ¿podría describir las principales experiencias que ha tenido acompañando familias en diferentes contextos? Bueno, yo creo que de toda la experiencia laboral que he tenido, me quedo directamente con ICBF y actualmente lo que estoy generando con Salud Sogamoso, teniendo en cuenta que se trabaja con poblaciones supremamente vulnerables, donde no llega nadie más, donde hay una dificultad, ese acceso a la salud y ese acceso a la salud mental. Entonces, yo creo que esos dos campos, porque el trabajo fue significativo, fue de impacto y se modificaron muchas prácticas que beneficiaron tanto a la funcionalidad como a la vida diaria de las personas. ¿Qué problemáticas familiares se identifica como más comunes en su práctica? Bueno, más allá de la práctica hay que tener en cuenta que como yo trabajaba acá en Boyacá, hay un contexto cultural. El contexto cultural tiene unos patrones de conducta. Entonces acá lo que más se ve, lo que más se ha encontrado es violencia intrafamiliar. Y cuando hablamos de violencia intrafamiliar están los otros tipos de violencia. Entonces se ve violencia económica, violencia psicológica, se ve violencia sexual, violencia física. Otra de las problemáticas que también afecta mucho a las familias es la ingesta de alcohol. Entonces, yo considero que cuando hablamos de familias en el contexto cultural boyacense, son dos factores que realmente priman en lo que sucede acá en el departamento y en lo que yo he encontrado realmente: la violencia intrafamiliar, los abusos, la ingesta de alcohol, más que todo en las familias de acá. ¿Cuáles han sido los principales retos y aprendizajes en este campo? Bueno, yo considero que el reto es que lo que tú haces sea de impacto, porque la población que uno valora tiene muy poca información. Entonces, al tener tan poca información hay una rigidez mental. Hablo de rigidez mental en palabras, pocas palabras, que la gente es muy terca. Entonces, al ser tan terca, la gente confía muy poco a veces en el proceso de psicoeducación. Tienes que tener bastantes habilidades terapéuticas, que son las habilidades propias del psicólogo, para saber entrar y que lo que tú generas realmente genere un impacto. Entonces, de alguna manera, ese proceso de psicoeducación, ese proceso de impacto a las familias, es el reto más grande que tenemos por las poblaciones que manejamos. ¿Qué modelo o modelos teóricos orientan con mayor frecuencia su intervención en el trabajo con familias? Bueno, como mi formación es netamente clínica, yo me baso en el modelo cognitivo-conductual, ¿sí? Muy enfocado a la modificación de la conducta, pero de alguna manera mis trabajos me han llevado no únicamente a hacer esa terapia individual, sino a generar la modificación de la conducta también en las familias, generar también ese proceso de psicoeducación, que es fundamental, pues para que las familias se informen y puedan cambiar de alguna manera esos patrones que han generado la disfuncionalidad o mantienen esas situaciones de problema en el hogar. ¿Por qué considera que estos modelos son pertinentes para el trabajo con familias? Porque definitivamente el, la persona que vive acá en el contexto boyacense, al tener esa poca flexibilidad de cambiar el pensamiento, lo que percibe considera que es lo que es. Entonces hay mucha distorsión cognitiva. Entonces, al generar estos procesos de modificación de la conducta, estas reestructuraciones cognitivas, hay una nueva percepción, hay un nuevo pensamiento y las personas pueden darle un giro a sus conductas a partir pues, de lo que se genera. Y lógicamente la psicoeducación, pues porque, como te comentaba anteriormente, hay muy poca información y educación de lo que se debe hacer, y las personas pues generan malas prácticas, las normalizan, las habitúan y consideran que es lo correcto. Cuando llega una persona con unas herramientas distintas, pues puede generar esos cambios. Vale. ¿Qué técnicas o estrategias consideran más efectivas al trabajar con dinámicas familiares? Bueno, la psicoeducación es fundamental.
definitivamente el trabajo con familias, sobre todo en contexto vulnerable, es fundamental la psicoeducación. Hemos visto situaciones en crisis bastante fuertes, lógicamente, donde la persona quiere en ocasiones acabar con su vida o tiene sus pensamientos negativos e intrusivos, entonces toca generar contención emocional. Eh, Algo necesario y obligatorio que tiene que hacer todo psicólogo es la expresión y la validación emocional, no minimizar lo que está pasando en la persona, porque ese proceso de rapport va a generar que podamos integrarnos y podamos generar un espacio de beneficio. Y lo hablo así como algo así muy corto porque pues, se pueden hacer muchas cosas, pero es como nuestras atenciones en crisis, tiene que ser algo rápido, algo directo y pues porque no tenemos mucho tiempo, entonces tienen que ser intervenciones cortas pero sustanciosas. ¿Qué acciones psicosociales desarrolla habitualmente en el trabajo con familias? Bueno, cuando hablamos de acciones psicosociales, lo primero que hacemos es una caracterización e identificación. ¿Sí? Lo primero que uno debe hacer es identificar los factores de riesgo, porque si uno identifica esos factores de riesgo ya sabe qué va a trabajar y qué va a valorar directamente en esas familias. Entonces uno no puede llegar a decir a todas estas familias les vamos a aplicar lo mismo. ¿No? Primero identificas qué tiene cada familia, cuáles son sus necesidades, qué necesitan, cómo lo necesitan y de ahí sí aplicar un proceso interventivo que pueda ayudar directamente a lo que ellos eh, o para lo que ellos es funcional en el fortalecimiento de la familia como tal. ¿Cómo integra el contexto comunitario, institucional o social en sus intervenciones? Es fundamental, realmente es fundamental la parte de la familia porque no importa la población que sea, si estamos hablando de niños, adolescentes, si estamos hablando de adultos mayores, la familia es un eje fundamental en el proceso interventivo, porque es la red de apoyo que de alguna manera sustenta, es esa red de apoyo primaria que puede generar esa estabilidad en muchas circunstancias. Entonces, sí o sí considero que la familia se tiene que abordar en todos los procesos que uno tiene a nivel de psicología cuando va a generar una acción de intervención. Desde su experiencia, ¿qué cambios o efectos suelen generar sus intervenciones en la dinámica familiar? Mucho, mucho. Y bueno, acá hablamos, es una cultura muy espiritual, ¿no? Entonces, la gente es muy devota y tiene mucha fe y demás, pero eh, después de que tú llegas y haces tu trabajo, bueno, la gente te agradece y te bendice y demás. Y esa fe les colabora, pero lo que uno ve realmente es que se modifican las relaciones familiares porque cuando tú les enseñas estrategias de afrontamiento, les enseñas habilidades sociales, les enseñas comunicación asertiva, les enseñas a poner límites, de alguna manera la familia va a generar una ruptura en esa cadena de conductas disfuncionales. Entonces, los cambios se ven realmente cuando tú haces un trabajo adecuado a lo que ellos necesitan. Okay. Bueno, ¿con qué otros profesionales suele trabajar en los procesos de acompañamiento familiar? Bueno, mi trabajo es netamente interdisciplinar, entonces siempre estoy utilizando o de la mano con todos, bueno, con gran cantidad de profesionales de la salud. Entonces, trabajo con auxiliares de enfermería, trabajo con jefes de enfermería, trabajo con médicos. Cuando hablamos de especialidades, me toca con pediatras, por los niños, con medicina interna, si es para adultos mayores, con ginecología. Y lógicamente, cuando hablamos de factores de riesgo psicosocial, pues está el trabajo social, o cuando tenemos situaciones bastante complejas donde está en riesgo la vida del paciente y se alteran una cantidad de síntomas, pues también utilizamos un lugar de la mano con psiquiatría, que para mí es como mi partner ahí, mi compañero en psiquiatría. Okay. ¿Cómo se desarrolla ese trabajo interdisciplinar en la práctica? Bueno, lo primero es saber que solos no podemos, ¿sí? Y cuando tú identificas una situación, por ejemplo, hablamos de un IB, que si no saben qué significan las siglas, es una interrupción voluntaria del embarazo, y te llega a ti, a tu consultorio, pues lo primero es que necesitas de la familia, ¿sí? De esa familia como red de apoyo. Pero de la parte indisciplinaria es que, bueno, yo necesito de un concepto por ginecología, ¿sí? Pues por
por todo lo que conlleva la parte física. Pero de pronto tenemos situaciones donde se ve afectado un niño porque puede tener un TDAH, porque puede tener un TND. Entonces, cuando ocurren estas situaciones, obviamente cogemos a nuestras familias que nos apoyen, pero además, por ejemplo, necesitamos del pediatra, necesitamos también todo este proceso de rehabilitación, si tenemos problemas de aprendizaje con terapia de lenguaje. Bueno, este proceso se hace primero identificando qué necesita la persona y sabiendo dónde los tenemos que, que enviar, dónde los tenemos que remitir, pues cuando requieren de esta ayuda. Okay. Bueno, ¿cuáles considera que son los principios éticos más relevantes al trabajar con familias? Bueno, dentro de los principios éticos, lógicamente uno habla desde ese respeto, ¿sí? Pero yo creo que esto aplica para absolutamente casi todo y es la beneficencia y no maleficencia, ¿sí? Esa capacidad de que todo lo que tú hagas tiene que generarle beneficio al paciente o a las familias y que lo que tú hagas no le genere mayor malestar del que ya tiene. Porque yo creo que no hay algo más grave que desaprender algo que está mal aprendido. Y todo lo que tú le dices a tus familias, a tus pacientes, es camisa de fuerza. Si tú le dices algo que está mal, ellos se van a quedar con ese conocimiento. Pero entonces, si tú aplicas esos principios éticos, de que todo lo que tú haces le tiene que generar bienestar y de que todo lo que tú haces no le puede generar más daño del que ya tiene, vas a manejar algo positivo en ellos. Okay. ¿Qué beneficios y desafíos ha encontrado en estos procesos de articulación? Beneficios muchos porque hay mucha gente que tiene poco acceso a la salud, ¿sí? Las familias a veces se sienten muy abandonadas, sobre todo en el contexto rural. Entonces, al sentirse tan abandonadas, la gente deja de creer mucho en la parte de la salud, sobre todo en la salud mental, ¿sí? Entonces, eso ha sido como lo positivo, que cuando nosotros nos acercamos, ellos tienen más posibilidad de psicoeducarse, de tener más acceso a la salud. Lo negativo es que a veces el seguimiento es muy escaso. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que yo valoro tu familia y yo hago el acompañamiento, identifico situaciones, factores de riesgo, pero yo no me voy a quedar haciéndole seguimiento 1 mes o 2 meses a tu problemática. ¿Por qué? Porque me está esperando otra familia, porque me está esperando otra, porque me está esperando otra. Entonces a veces esa falta de seguimiento, y es completamente natural porque así funciona el sistema, pero esa falta de seguimiento a veces genera que no haya un impacto realmente significativo en todo lo que se quiere hacer. Entonces puede que tengas muchas ideas, pero si el seguimiento no es constante, no solo por el psicólogo, sino por entidades territoriales, que de pronto hay situaciones de violencia y comisaría no está haciendo ese seguimiento constante o no se le presta la atención, a veces está ese corte que genera esa brecha de beneficio para las familias como tal. Okay. ¿Cuándo identifica situaciones de riesgo, conflicto o posible vulneración de derechos en una familia? ¿Qué protocolos o pasos sigue para garantizar la protección y el bienestar de los involucrados? Bueno, la identificación de factores de riesgo, así como tú lo estás haciendo con esta entrevista, la entrevista semiestructurada siempre es un mecanismo de recolección de datos fundamental, porque cuando tú tienes una entrevista semiestructurada, tú identificas, bueno, qué es lo que puede suceder acá. Cada ciclo vital, cada familia, dependiendo de lo que suceda, tú sabes qué puede tener, ¿sí? Por ejemplo, cuando identificas factores de riesgo, cuando estás valorando una familia y haces preguntas tanto para el esposo como para la esposa. Y el esposo empieza a contestar absolutamente todas las preguntas, no a que la esposa conteste. De alguna manera identificas que esa persona no quiere que se sepa absolutamente todo, ¿sí? Entonces hay algo que se está evitando ahí. Y no es que estemos hablando de violencia, pero pueden haber muchos factores de riesgo. Por ejemplo, con el proceso observacional, si tú ves que la vivienda en donde están viviendo carece de las necesidades básicas o de los servicios básicos, que ves a los niños con un porte inadecuado, que de pronto ves una desescolarización, que tú vas un martes en la mañana de un día hábil, en, no sé, septiembre, y el niño está en la casa o los niños están en la casa, ¿y por qué no están escolarizados? Tú preguntas, ¿y tú dónde estudias? ¿Sí? Para identificar esa información, eso es importante. Hay muchas preguntas y diferentes tipos de preguntas que te ofrece la psicología para que tú puedas identificar
qué puede estar pasando dentro de las familias y sus disfuncionalidades, ¿vale? Pero por ejemplo, si a veces uno identifica que la esposa o el esposo o un hijo se siente cohibido, es importante que saques un espacio exclusivo para él, porque lógicamente la presión de la familia va a hacer que se genere como tal una brecha y se sesgue como tal la información. Entonces, apartas la persona, haces una pregunta, preguntas ya personales y bueno, después, ¿qué se hace? Hay como tal rutas, unas rutas que se deben seguir dependiendo de la situación, ¿sí? Entonces, si hay situaciones de maltrato, se activa la ruta. Por ejemplo, eh, un ejemplo de encontramos una situación de violencia intrafamiliar, ¿sí? Entonces nosotros notificamos a quién, a la comisaría. ¿Cómo uno sabe qué comisaría es? Por ejemplo, acá en Sogamoso está por jurisdicciones, tenemos la primera, la segunda y la tercera. Entonces a la comisaría primera le corresponde esta parte de Sogamoso, a la segunda esta, entonces tú identificas, bueno, ustedes por estar viviendo acá le corresponde esta comisaría. Entonces notificas a la comisaría de familia, haces un oficio, que es lo que identificaste como tal, y generas una notificación por el Civigila que identificas como tal que hay una situación de maltrato. ¿Con qué fin? De que Salud Pública sepa lo que está pasando y se le realice un seguimiento a las familias, ¿sí? Y las rutas dependen del caso, ¿sí? Porque si es violencia intrafamiliar es una ruta, si estamos hablando de menores es otra ruta, si hablamos de vejez es otra ruta, pero también acá tenemos varias entidades que nos pueden colaborar. Si de pronto es un adulto mayor que está también afectado, acá tenemos el departamento de adulto mayor en la alcaldía que pues le está haciendo seguimiento. Entidades para menores de edad pues está el ICBF, situaciones de familia, está en la comisaría, entonces identificar qué entidad nos va a ayudar y seguir la ruta adecuada. Okay. Vale, ¿qué retos éticos se presentan con mayor frecuencia en este campo? Bueno, yo he presenciado bastantes retos éticos que a veces son complejos, pero va en también cómo quieras tu profesión, cómo quieres tu tarjeta profesional y evitas que esto suceda, pero te han ofrecido plata por hacer informes, por decir que una persona no está, que una persona está bien o que una persona asistió a psicoterapia, en fin. Eh, el soborno de alguna manera se ve implícito y el doble vínculo también se ha visto de alguna manera. Hablamos de doble vínculo cuando una persona se siente en un estado de vulnerabilidad. A mí me pasa, al sentirse en estado de vulnerabilidad, de que el psicólogo es un factor protector que ayuda, que comprende y encuentra en esa persona una figura distinta y a veces la persona genera un doble vínculo, más en mi caso con la parte femenina, las mujeres proyectan en el psicólogo ya no simplemente un profesional, sino otra figura que pues ya genera algo de molestia. Okay. ¿Qué estrategias utiliza para garantizar la confidencialidad y el bienestar de los participantes? Bueno, yo cuando explico mi consentimiento informado, yo hago algo y es que, aparte de que ellos lo leen y demás, yo genero el rapport, es decir, ese vínculo desde el consentimiento. Entonces yo les digo, bueno, acá aparte de que tú autorizas, ¿sí? Yo te garantizo la absoluta confidencialidad de que todo lo que va a pasar en este proceso es netamente entre nosotros, pero si además tú notas que algo que el psicólogo te dice, algo que yo te estoy proponiendo acá, no te parece, no te gusta o no te genera bienestar, también puedes abandonar el proceso en cualquier momento. De alguna manera eso genera un espacio de confianza donde la persona dice, bueno, está bien, acá este es un lugar seguro, es un espacio seguro y acá puedo expresar todo lo que tengo guardado para dejar de refluir. Okay. ¿Qué competencias considera esenciales para quienes desean trabajar en psicología de familias? Para mí es necesario, fundamental que el psicólogo que se esté formando, independiente del área o del enfoque, tiene que tener habilidades terapéuticas. Porque una persona que no sabe comunicarse, que no sabe hacer un rapport, un profesional que no sabe hacer un rapport con una familia o con un paciente, ya sea individual o colectivo, el paciente se pierde. Si el paciente no te ve como un factor protector, una figura de ayuda, tú no vas a hacer absolutamente nada. Se va a ver un paciente evitativo, poco colaborativo, o que de alguna manera, si le preguntas algo, lo que va a hacer es asentir. Es decir, que solo te va a decir que sí por darte gusto. Pero si tenemos excelentes habilidades terapéuticas, nos formamos en esa entrevista, hacemos eso de manera práctica, juegos de roles y demás,
el profesional ya tiene un porcentaje importante ganado dentro de lo que es una excelente valoración o una excelente intervención. Ya después lo que es técnicas y demás, sí son necesarias, es importante saberlas aplicar, pero empezar por lo básico, no por todo lo que tiene que hacer, sino lo básico, la entrevista, las habilidades terapéuticas, las habilidades blandas, la comunicación asertiva, qué pregunto, cómo pregunto, que tienen que saber que la pregunta no es simplemente qué le pregunto, no, cada pregunta tiene un objetivo terapéutico, porque si no, no hacemos absolutamente nada. Entonces, definitivamente la entrevista se debe reforzar y las habilidades terapéuticas es fundamental en cualquier psicólogo, independiente del área o el enfoque que escoja. ¿Qué recomendaciones le daría a estudiantes o psicólogos en formación para desempeñarse adecuadamente en este campo? Bueno, lo primero que se tomen esta vaina en serio, porque cuando tú tienes una familia o una vida, te están entregando la mayor responsabilidad. ¿Sí? Uno tiene que tomarse este trabajo con todo el rigor del caso de lo que merece. ¿Sí? No es un paciente más, es una vida que te están entregando. Entonces, tú tienes que tener vocación para esto. Si, tú no puedes ser médico si le tienes miedo a la sangre. ¿Sí? Tú no puedes ser psicólogo si no te interesa comprender el comportamiento del ser humano, si no te interesa generar esa ayuda que modifique X situaciones o patrones. Yo considero que más allá de que se deben formar y demás y estudiar y lo que sea, es fundamental que comprendan que es una responsabilidad absoluta lo que nos están entregando y que si no has encontrado la vocación, bueno, sigue intentando. De pronto no es que no seas un buen psicólogo o una buena psicóloga, sino de pronto no estoy en el área que es o no es este enfoque el que estoy buscando. Entonces, sí es importante que empiecen a buscar qué es lo que me gusta, porque cuando tú haces lo que te gusta, lo disfrutas. Y en mi caso, yo amo con locura la psicología, por eso siempre lo digo, para mí cada paciente que llega me genera mucha satisfacción porque pues, qué rico que me paguen por lo que yo sé hacer, por lo que me gusta hacer y me fascina que me lleguen casos difíciles, ¿sí? Entre más compleja sea la situación, pues para mí es un reto mayor porque tengo que estudiar más, porque tengo que buscar más herramientas que puedan solucionar de alguna manera pues la situación de la persona o de las familias. Okay. ¿Qué lecturas, enfoques o prácticas recomienda para comenzar a formarse en el trabajo con familias? Bueno, es importante que la gente comprenda que no hay un solo enfoque, que hay diversos enfoques. Cuando hablamos de familias, pues es importante que aprendan mucho de la parte social. Y yo creo que un teórico que nunca debe faltar dentro de la parte social es Bandura. ¿Sí? Bandura, sobre todo el aprendizaje del comportamiento del ser humano, debe ser fundamental para la parte social. Y pues nada, yo acá haciéndole como cuña a lo que me gusta, nada, el enfoque cognitivo-conductual es fundamental el enfoque cognitivo-conductual para poder hacer estructuraciones cognitivas, modificaciones de conducta, ruptura de patrones, en fin, una cantidad de situaciones, porque me parece que es un enfoque que es supremamente funcional, que es efectivo, que es rápido, si se sabe aplicar bien. Okay. Bueno, ya para el cierre de la entrevista, ¿le gustaría añadir algún comentario final, reflexión o recomendación sobre el ejercicio profesional en psicología y familias que considere importante resaltar? Sí, yo creo que, bueno, tienen que entender y saber que la psicología también llega hasta cierto punto, que tienen que ser tolerantes a la frustración, que el paciente o la familia llega y es hasta ahí, que no es tu paciente, no es tu familia. Entonces, llega hasta acá y tienes que saber que hay otra familia y que acá la situación puede ser más compleja, pero no es tu situación, es la situación de esa familia. Que sale de acá y hay otra familia y hay otra. Entonces, no te puedes cargar con las situaciones personales. Tienen que entrenarse para saber que es su trabajo y que dentro de su trabajo es esta familia, esta familia, esta familia. No son todas mis familias porque si no se van a saturar. Y cuando digo que se aprendan a frustrar es porque se van a dar cuenta que hay muchos patrones que a veces por más de que quieran no se van a modificar tan rápido ni tan sencillo como tú lo esperas o está en tu cabeza. Entonces, de alguna forma, saber que la psicología llega hasta cierto punto,
que si les llega una familia que de pronto tenemos un paciente con Alzheimer, recordemos que es una demencia de tipo degenerativo, que el Alzheimer no se puede curar en este momento, que si tenemos pacientes o familias donde hay pacientes con esquizofrenia o trastorno afectivo bipolar, que yo le voy a ayudar si necesita un tratamiento farmacológico. No, no se puede, si la psicología llega hasta cierto punto, y la ayuda de la psiquiatría es fundamental. Entonces, saber que hay unos límites en la psicología, que no solucionamos todo, que no somos Dios, sabernos frustrar y nada, pues definitivamente con esta vaina con amor, porque yo creo que muchos estudian esto, pero hay que hacerlo con vocación para que realmente lo disfrutes. ¿Ya? Okay. Bueno, de nuevo quiero agradecer profundamente por su tiempo, por la apertura y por compartir su experiencia profesional. Sus aportes serán de gran utilidad para mi formación y para comprender con mayor profundidad los desafíos y alcances de este campo de la práctica. Muchas gracias por su participación. No, pues a ti por la invitación, que sea un espacio bastante positivo para todos, que ojalá aprendan muchas cositas cada vez, que se informen cada vez. La psicología es una ciencia en evolución y nada, pues con muchísimo gusto, ¿vale? Bueno, muchas gracias. ¿No?